Hola, ¿qué tal? Este, este video se trata de una actividad de regularización y consiste en que son 15 preguntas con opción múltiple con la aplicación del formulario Google que nos da la posibilidad de crear estas preguntas y, y estas mismas preguntas las vamos a contestar en este video. La lectura se llama La medicina se estaba volviendo científica, este, que la verdad es una lectura muy interesante, abarca mucho el campo científico y de la medicina. Pero más que nada trata de la medicina científica moderna, porque de hecho lo examina desde que es México hasta Europa, ¿no? Como que esta línea. Y pues todo lo que todo el movimiento que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX. Entonces comenzamos con la pregunta. Este, yo por ejemplo abarqué qué institución de enseñanza médica se funda en 1833. Eh, Recuerdo que la lectura empieza luego con una institución médica de enseñanza que es la del establecimiento de ciencias médicas. Curiosamente, a la fecha ya es lo que es la Facultad de Medicina por la UNAM. Entonces ya ha pasado un proceso que sería muy largo explicarlo. Este, la segunda pregunta es ¿qué estudios empezó Pichat? Pichat este, es un estudioso anatomista y médico, se puede decir. Nace el 11 de noviembre de 1771 en Francia. Entonces, ¿qué estudios empezó él? Ya lo dije, que era la anatomía y la medicina operatoria. La siguiente pregunta es ¿a qué se dedicó Bichat a enseñar? Él tenía, él era le gustaba que se dieran a conocer sus conocimientos, ¿no? Sus aportaciones. Entonces, lo que él hace es enfocarse a enseñar una verdadera anatomía y dar nacimiento a una nueva ciencia que es la fisiología. Muy curioso. Entonces, Pichat, eh, hay algo muy interesante con Pichat que, que para mí creo que si no lo hubiera conocido, si no hubiera sabido de eso, pues ni en cuenta, la verdad. Ah, la siguiente pregunta es ¿cuántos tejidos son según Bichat? Este, Son 21. Y rapidito se los digo, es el celular, nervioso de la vida animal, nervioso de la vida orgánica, arterial, venoso, el de los exhalantes, el de los absorbentes y de sus glándulas, el óseo, el medular, el cartilaginoso, el fibroso, el fibrocartilaginoso, una combinación ahí, y de su glándula, no, el muscular de la vida animal, el muscular de la vida orgánica, los tejidos mucosos, serosos, sinovial, glanduloso, dermoide, epidermoide y epiloso. No, y piloso, perdón. Está medio trabalenguoso el rollo. Entonces son 21 tejidos que él llega a dar a conocer. La siguiente pregunta es. La siguiente pregunta ya es más como pregunta abierta. Entonces, ¿cómo llegó Bichat a la caracterización de cada uno de estos tejidos? Él, pues a cada, como cada proceso de científico o médico tiene que llevar una experimentación. Entonces, para llegar a esos tejidos, se experimentó sometiéndose a la desencantación,
desecación, putrefacción, maceración, a la cocción y a la acción de los ácidos y de los alcalis, que son alcalinos, y entre otras cosas eso se experimentó para llegar a esos tipos de tejidos. Entonces la siguiente pregunta, que también es igual a abierta, pero corta, muy sencilla. Por medio de estos dichos experimentos que acabo de comentar, que intentaba Bichat dar a conocer, más que nada era establecer las características distintivas de cada uno de los tejidos, entonces, diferenciarlos, ¿no? Saber qué corresponde a cada uno. Entonces, como Bichat establece el concepto de tejido. Aparte de eso tenía establecido cómo estaba clasificado el tejido, cómo debería de ser. Él lo menciona que es como una unidad anatómica y funcional, por obvias razones. Entonces, la siguiente pregunta, ya nos metemos con otro señor que se llama Condillac. Es otro científico muy importante, Etienne Bonnot de Condillac. Él nace en 1715 y él también tiene aportaciones muy interesantes. Por ejemplo, él decía que el hombre no es capaz de qué. Él se enfocaba mucho al tener los sentidos, se enfocaba mucho a que, ¿cómo se dice? Que el hombre no era capaz de conocer nada sin sus sentidos. O sea, de dicho de otro modo, sus sentidos son las puertas de la información, del conocimiento, y sin estos, como una piedra, no se da cuenta de la existencia del mundo ni de nada. Entonces, la siguiente pregunta, ¿a qué contribuyó el filósofo Etienne Bonnot de Condillac o Condillac? Muy interesante, ya lo acabé de mencionar, que era señalar a los sentidos como las puertas de la información o del conocimiento también. Esta pregunta también está muy interesante. ¿Quién fue el fundador del positivismo? Dicen muchos otros autores que es otra persona, pero según esta lectura fue Augusto Comte. Augusto Comte fue el fundador del positivismo. Autor que dio punto de partida la medicina positiva o científica. Hay quien, como la menciona todo el libro, es Bichat. La siguiente pregunta es, ¿a qué se le llama o qué es un todo estructurado compuesto por una parte de creencias, conocimientos o suposiciones? En la lectura nos menciona que todo eso se llama sistema médico. La siguiente pregunta es, dio lugar al sensualismo condillaciano. Antes tenían como esta fama, sino como este clic de llamarle a las cosas de los autores, como darle un término, una terminología marxista, marxiano, Hegel, no sé, como autores, y darle como este término condillaciano, sensualismo condillaciano, a lo que ya conocemos como el sentimentalismo, porque él hablaba de los sentimientos, luego de los sentidos, perdón. Siguiente pregunta, ¿en quiénes se inspiró Bichat para llegar a establecer el concepto de tejido como una unidad anatómica y funcional? ¿De quién más? Se conoce como el triángulo científico o el triángulo médico, que es Condillac y Pinel. La última, y que la lectura cierra con, como lo acabo de comentar, con un triángulo. Entonces dice que
¿Qué corresponde a cada uno su aportación? Entonces, por ejemplo, hablamos de la ciudad simple, que le correspondía a Condillac, de las enfermedades simples, que era Pinel, y de los tejidos simples, que es Bichat. Entonces, es como la tríada médica científica que se le conoce a Condell, Pinel y Bichat. Entonces, toda esta lectura habla de eso, todo este movimiento, todo este proceso médico, científico que se llegó a lograr dentro del siglo XIX, que hoy conocemos como son los tejidos, tanto del vegetal como animal, y esta aportación es muy interesante, muy importante. Creo que todo por hoy.